Eres mi roca y mi protección, mi escudo y mi defensor. De mi vida te entrego el control. Ya no temeré, ya no temeré. Eres mi roca y mi protección, mi escudo y mi defensor. De mi vida te entrego el control. Ya no temeré. En la tormenta venceré y sobre el mar caminaré. Por tu poder yo puedo ver un camino donde no lo hay. En la tormenta venceré y sobre el mar caminaré. Por tu poder yo puedo. Dios les bendiga, queridos hermanos, varones de Dios. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite en este día de poder tomar este tiempo para reflexionar en su hermosa palabra. El día de hoy vamos a reflexionar sobre una parábola más del Señor Jesús. Es la semana pasada, precisamente estábamos hablando también de una parábola en el libro de Mateo. Esta también es una parábola muy conocida. Es la parábola de los dos cimientos. Esta la vamos a encontrar en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos del 24 al 29. Muy bien, vamos a leerla primeramente y después hacemos una oración. Muy bien, entonces vamos a encontrar nuevamente en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 24 al 29. Y la palabra de Dios dice así: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba en su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos a tomar este tiempo de oración para pedirle a Dios que Él abra nuestro entendimiento y que permita que esta palabra se quede grabada en nuestros corazones y que podamos hacer uso de ella en todo momento. Maravilloso Señor, queremos darte gracias, bendito Rey, por la oportunidad que nos das en este día de ponernos, mi Señor, a escudriñar tu palabra. Eso es lo que tú nos has pedido, que diariamente estemos leyendo de ella, que estemos aprendiendo cada día más de ti, de tu amor, de lo que has hecho por nosotros. Te damos gracias por esta oportunidad que nos permites. Yo te pido por cada varón que el día de hoy ha dispuesto su corazón para esta enseñanza. Gracias, Padre, porque permites que el día de hoy sea el portador de este tiempo, de esta clase, y pido, mi Señor, de tu sabiduría, porque yo nada soy sin ti, mi Señor, y lejos de ti nada podemos hacer. Gracias, bendito Padre, porque tú nos escuchas y porque tú irás con nosotros y tú permitirás que esta enseñanza sea de edificación para cada uno de nosotros, como sacerdotes, como varones, como caballeros de nuestros hogares y de nuestras familias. Te damos gracias, mi Señor maravilloso, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, como les comentaba entonces, esta parábola del Señor Jesús, yo le he puesto al título de esta reflexión: ¿dónde fundaste tu casa? Como ya hemos leído, es una parábola que es muy conocida, ya es, sin duda creo que la hemos escuchado muchas veces, o por lo menos más de una vez, en algún hermano que predica. Entonces vamos a sacar algunas cosas clave que me gustaría que pudiéramos aprender en este día. Muy bien, entonces primeramente
quisiera que entendiéramos, cuando nosotros nos referimos al Señor Jesús, la mayoría de veces el oficio que creemos tener por el hecho de la traducción es que el Señor Jesús era un carpintero, ¿ok? Y la traducción de la Biblia no precisamente, o en un lenguaje, nuestro lenguaje, sí se refería a lo que es un carpintero. Sin embargo, la palabra griega que se utiliza en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versículo 55, cuando preguntan, ¿no es este el hijo del carpintero? Ahí la palabra que se utiliza es tectón. Tectón no es precisamente, como les decía, el ser carpintero. Aunque si bien este oficio en esos tiempos a lo que se dedicaban era precisamente a construir, o un artesano que trabaja con material duro, ¿ok? Entonces el Señor Jesús, pues por enseñanza de su padre José, él era un artesano que trabajaba con material duro. En este caso podría ser piedra, podría ser marfil e incluso madera. Por eso es que se le da el término como carpintero, pero como les digo, realmente la palabra tectón hace más referencia a un constructor o a un artesano que trabaja con este tipo de materiales duros, marfil, piedra o madera. Muy bien, entonces, entendiendo esto, podemos darnos cuenta que en esta parábola el Señor Jesús, como constructor o artesano, sabía la importancia de los cimientos de una casa. Y probablemente por eso usa esta parábola, porque Él quiere enseñarnos cómo debemos de fundar nuestra casa. Entonces, la base de una construcción es realmente el elemento más importante de cualquier edificación. Esa base, ese lugar en donde se va a poner, sobre donde se va a poner la construcción, es el más importante. Ya sea un edificio alto o una casa, esta base, este lugar en donde se va a poner la casa, este cimiento, es lo más importante, ya que de no estar bien hecho, esta casa puede caer. Muy bien, entonces encontramos algunos elementos fundamentales en esta parábola. Primero vamos a ver a un hombre que es prudente y a un hombre insensato. Ellos tienen una cosa en común. Ambos oyen la palabra de Dios. La diferencia está en que uno la pone en práctica y el otro pues solamente la escucha, pero no la pone en práctica, no lo hace. Y en eso está una diferencia gigantesca. Los otros elementos que podemos encontrar es el tipo de tierra en donde se va a edificar y precisamente el cimiento. ¿Ok? Me gustaría que fuéramos al versículo paralelo de esta parábola en Mateo. Le podemos encontrar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículos 46 al 49. Muy bien. Aquí dice la palabra de Dios: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu
y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Aquí, en este versículo paralelo, podemos encontrar Lucas hace referencia a que en el versículo 48, que el hombre que oye la palabra y la pone en práctica, cavó y ahondó. Esto quiere decir, cavar significa quitar tierra. E hizo este hoyo profundo, lo más profundo, removió tierra, sacó esa tierra que había para poder poner un fundamento de roca, un fundamento que fuera difícil de poder tirar. Y aquí, por ejemplo, dice que ahondó. No fue solamente que excavara poquito, que sacara eso, esa tierra que quizás en ese momento tenía que ser cambiada por un cimiento fuerte, por una roca que pudiera sostener a la casa cuando ésta fuera edificada, precisamente para que no se caiga. Entonces podemos ver cómo Lucas pone esa característica, aunque en el Evangelio de Mateo no dice propiamente que cavó, pero sí lo podemos ver en Lucas. Él dice que cavó, que sacó, que removió tierra y ahondó en el fondo para que pudiera poner ese fundamento ahí, esa roca, edificar sobre la roca. Y pues como sabemos, ya hemos visto antes que nuestra roca, nuestro refugio es nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Él es esa roca en quien podemos cimentar nuestra vida. Esa casa representa nuestra vida, representa la vida que cada uno de nosotros tenemos, y nosotros debemos precisamente el fundamentar nuestra vida en el Señor Jesús, en esa roca fuerte, ¿ok? Y podemos ir primero, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 4 al 7. Dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pero para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Entonces, aquí podemos ver, confirmar cómo es nuestro Señor Jesús, esa piedra viva, esa roca de nuestro fundamento. ¿Okay? Aquí me gustaría resaltar el versículo 5, donde dice que debemos de ser edificados como casa espiritual. Esto, y como sacerdocio santo, como nosotros como varones de Dios somos los sacerdotes de nuestra casa y debemos de ser apartados. Eso significa santidad. No debemos de entenderlo como un sinónimo de perfección, sino más bien como consagrados a nuestro Señor, apartados para servirle a Él. Entonces por eso debemos de tomar esto y ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esos sacrificios espirituales se refiere a nuestra obediencia, a que hagamos lo que la palabra de Dios dice, porque precisamente eso es fundamentar sobre la roca. Esto, el ofrecer nosotros esa obediencia a la palabra de nuestro Señor, eso significa fundamentar sobre la roca. Por eso este versículo nos da a entender que el Señor Jesús es esa piedra viva, es ese fundamento, esa roca, y en Él podemos ofrecer esos sacrificios agradables a nuestro Dios para que Él nos sostenga,
durante los tiempos de pruebas, durante los momentos en los que quizás pasemos por tormentas espirituales o tormentas de nuestra vida. Entonces, por eso debemos de fundamentar sobre la roca. También, si pudieran acompañarme, por favor, al libro de los, a la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 20. Aquí nuevamente nos anima el apóstol Pablo, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nuevamente, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, debemos de fundamentarnos, así como los discípulos y como los profetas, debemos de ser, edificar, fundamentar sobre nuestra principal piedra, nuestro Señor Jesucristo. Él es en quien debemos de confiar y en quien debemos de poner nuestra vida para que podamos ser agradables al Señor. Y también, si pudiéramos ir por favor a Salmo 118, 22. Dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Nuestro Señor Jesús fue desechado por su pueblo, fue desechado por los judíos, y Él es esa cabeza del ángulo, Él es esa piedra en donde debemos, esa piedra viva, esa roca donde debemos de fundamentarnos. Llama la atención también del Evangelio de Lucas, que el Señor Jesús inicia en el capítulo 6, versículo 46, inicia con una pregunta. El Señor Jesús parecería que hace esta pregunta en forma de reclamo. Y esto porque Él conoce la intención del corazón, y Él sabe que no todos los que les llaman Señor hacen lo que Él dice. Él inicia diciendo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Él tiene la capacidad de escudriñar nuestros corazones y de saber, y lamentablemente tenemos algunas ocasiones en las que nosotros no somos obedientes al Señor, y aunque sabemos que Él es nuestra roca, que Él es nuestro refugio, no le obedecemos. Yo quisiera que no fuera así. En algún momento de mi vida yo también recuerdo ser o pasar por un tiempo en el que vivía mi vida de una manera diferente a la que el día de hoy vivo. Yo me acuerdo que hace tiempo no era alguien que obedeciera la palabra de Dios. Yo me acuerdo que era alguien que acudía a los cultos, que daba su diezmo, que trataba de estar ahí en la iglesia, pero escuchaba la palabra de Dios, escuchaba las predicaciones, pero más allá de eso, mi corazón estaba vacío en ese momento, porque no ponía en práctica lo que yo aprendía o lo que escuchaba cuando había estas predicaciones. Yo tenía mi corazón, y eso me llevó a fundar mi casa sobre la arena, y mi vida, lamentablemente, pues en algún momento vino la tormenta y mi casa cayó. Mi vida lamentablemente no podía resistir esto que estaba pasando en mi vida. Pero el Señor Jesús me llamó, y tomo esta pregunta que el Señor Jesús hace, porque nuestro Señor Jesús no lo hace con la intención de menospreciarnos, de hacernos sentir mal con esta pregunta. Él no quiere que nosotros nos sintamos mal
al hacernos esta pregunta o al decirnos que no todo lo que les decimos Señor, Señor, hacemos lo que Él dice. Él lo que quiere es que cambiemos nuestra intención, que nuestro corazón sea llamado a obediencia. Vamos a buscar, por favor, en 2 de Corintios, en el capítulo 7, versículo 9. ¿Okay? Voy a leer esta porción. La voy a leer de una Biblia de la traducción Nueva Versión Internacional. Esta dice, el apóstol Pablo dice: ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. El tipo de tristeza o de contristamiento, como dice la versión 1960 de Reina Valera, el contristar, el entristecernos, cuando Jesús nos llama a esto, nos dice que no todo el que le diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, no nos llama a una tristeza como la que el mundo nos da, una tristeza que nos lleva a la depresión, que nos lleva al dolor o a la angustia. No, Él quiere que ese entristecimiento, el sentirnos con esta tristeza, sea para que nos cambiemos de actitud. Eso es la tristeza que el Señor Jesús produce en nuestros corazones, una tristeza que nos llame a arrepentimiento, no una tristeza que nos llame a dolor o a sentirnos abandonados o sentirnos mal. No, Él al hacer esta pregunta, al llevarnos quizás a veces a las pruebas, porque eso es también parte de que nosotros vayamos cada día cambiando nuestros corazones. Él quiere que cambiemos de actitud, más allá de condenarnos, de desearnos el mal. Lo que el Señor Jesús quiere a través de esto es que esa tristeza nos lleve a un arrepentimiento genuino, a un cambio de actitud. Eso significa arrepentimiento. Entonces debemos de cambiar. Si el Señor Jesús nos está reclamando y nos está diciendo que estamos haciendo mal a través de pruebas o a través de momentos dolorosos en nuestra vida, es para que le busquemos más, para que precisamente, como dice Lucas, cavemos y ahondemos lo más que podemos, y ahí en ese lugar fundar nuestro hogar, en esa roca que es nuestro Señor Jesús. Entonces no nos entristezcamos si a veces no podemos cumplir con lo que el Señor nos pide a través de su palabra. Lo que debemos de hacer es seguir orando, seguir pidiéndole que Él nos ayude. Eso es lo que Lucas quiere decir al decir que ahondemos, que lleguemos, que cavemos en nuestra vida, en esa tierra que es nuestra vida, y podamos llegar lo más profundo y ahí en esa roca cimentar, poner nuestra vida, haciendo lo que la palabra del Señor nos dice. Quizás nosotros podemos encontrar que las apariencias durante el tiempo o cuando vivimos en una vida cristiana, podemos encontrar quizás que estas casas, estas vidas que nosotros somos, en el exterior parezcamos iguales unos con otros. Puede ser que se vean casas bonitas, que se vean casas resplandecientes, felices, alegres, pero lo que nos va a diferenciar precisamente es el cimiento, eso que solamente Dios puede ver dentro de nuestro corazón. Y este cimiento se va a hacer evidente, como les decía, cuando vienen precisamente las luchas, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las decepciones, las tentaciones. Eso, en ese momento se va a ver de verdad de qué está hecho nuestro fundamento, de qué está hecho nuestro cimiento. Si estamos verdaderamente fundando nuestra vida sobre la roca o si lo estamos haciendo sobre la arena. En ese momento es cuando vamos a darnos cuenta. Como les decía, yo
no me estaba dando cuenta. Yo quizás no entendía precisamente porque escuchaba la palabra, pero no le prestaba atención. Quizás porque la leía, pero no lo hacía con ganas de obedecer. Y llegó un momento en el que no pude sostener ya mi casa y que lamentablemente, como les decía, tuve que pasar por momentos de dolor, momentos de mucha tristeza, pero Dios me ayudó para que esa tristeza yo la convirtiera, o Él, mejor dicho, la pudiera convertir en un arrepentimiento genuino y en buscar hacer de su voluntad y en buscar hacer su palabra. Y fue en ese momento en el que, gracias a Él, pude empezar a cavar hondo en mi vida y empezar desde ceros, empezar a fundamentar mi casa en Él. Aún debemos de tener mucho cuidado porque no solo estas pruebas que parecerían dolorosas nos pueden causar que nuestra casa se caiga, sea derribada, porque también incluso el éxito puede hacer un momento, el éxito puede provocar también que nuestra casa se caiga. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos quizás orando, muchas veces quizás nos la pasamos pidiendo porque nos vaya bien en el trabajo, quizás porque nos vaya bien en algo, quizás porque tengamos salud, quizás porque tengamos mayor economía. Y en el momento en el que Dios nos da por su gracia y su misericordia el éxito en eso que tanto le habíamos pedido, y lamentablemente ahí también podemos derribar nuestra casa porque estábamos buscando mal al Señor, y en ese momento puede ser que lo abandonemos, que hagamos a un lado de nuestro Señor una vez que hayamos obtenido el éxito que nosotros habíamos estado pidiendo. Por eso también es importante que no nos distraigamos cuando lleguemos a tener éxito, porque no es tampoco por nuestros propios méritos, sino es porque Dios así ha sido bueno, ha sido misericordioso, y su gracia es la que nos ha permitido llegar a donde estemos. Entonces, el éxito no es un reflejo de que seamos perfectos, ni es tampoco no significa que ya hayamos podido lograrlo todo, no. Si llegamos a tener éxito, lo importante también es mantenernos sobre esa roca y seguir buscándole cada día. Nosotros, los que escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, cuando vengan estas tormentas, cuando vengan esos momentos quizás de dolor, de decepción, de llanto, nosotros sabemos que podemos confiar en nuestro simiente fuerte, en nuestro Señor Jesús, en la roca de nuestra salvación. Nosotros que hemos aprendido de su palabra y que estamos poniéndola en práctica, sabemos que aunque seamos derrotados en algún momento, sabemos que tenemos esa oportunidad de no ser derribados, porque Dios está como nuestro cimiento. Entonces podremos ser azotados, como la parábola decía, que vino la lluvia, que vino el viento, que pegaron con ímpetu en la casa, sin embargo esta no cayó. Por eso es importante que, además de leer la palabra, la pongamos en práctica, precisamente para que cuando llegue ese momento del viento duro, de las tormentas, donde el río golpea con mucha fuerza, nosotros tengamos nuestra confianza en el Señor Jesús, en nuestro Dios, en nuestro Padre Celestial, porque solo de esta manera nuestra casa se va a mantener de pie. Solamente de esta manera podremos salir adelante. Entonces, por eso es importante, podemos empezar a hacer nuestro cimiento en la roca. No es tarde, no esperemos a que el río venga con ímpetu, no esperemos a que el viento pegue fuertemente. Podemos poner cimientos, podemos
aún tener la oportunidad de seguir construyendo la casa, de seguir cavando, de seguir ahondando en nuestras vidas para servir a nuestro Señor. De eso se trata el ser cristiano, precisamente, de obedecer la palabra de Dios. El ser cristiano precisamente significa ser pequeños Cristos, seguir el carácter de nuestro Señor Jesús. Él vino a enseñarnos a la tierra, nos dio el ejemplo de cómo debemos de seguir esos mandamientos, de cómo debemos de ser con los demás. Eso es lo que Dios nos ha permitido a través del Señor Jesús. Nos ha permitido aprender a seguir sus mandamientos, a llevar una vida conforme a su voluntad. Entonces tenemos esa oportunidad. Nosotros, al ser llamados cristianos, no es porque nos sepamos la Biblia por completo, no es el ir cada domingo a la iglesia, no es ir y dar tu diezmo o tu ofrenda, no es ir y escuchar el culto y salir de la misma manera. No se trata de eso, se trata de obedecer la palabra de Dios, se trata de obedecer sus mandamientos, amar a nuestro Señor sobre todas las cosas, con todo lo que somos, el amar a nuestro prójimo. Eso es lo que el Señor Jesús quiere, eso es lo que el Señor Jesús nos vino a enseñar. Como les decía, entonces yo sé que son momentos en los que la situación es muy difícil, pero es precisamente donde debemos de mostrar ese amor por los demás, es donde debemos de esforzarnos. Si no podemos estar juntos, si no podemos estar unidos, lo más importante es que oremos los unos por los otros. Hay mucha necesidad en nuestra iglesia y esas necesidades solo Dios las puede suplir mientras nosotros nos mantengamos unidos en oración. Si sabemos que la iglesia, que es el templo, son esos muros que están ahí. Pero más allá de eso, la iglesia somos cada uno de nosotros. Somos todos unidos, buscando de nuestro Señor. Y eso es lo que debemos de seguir, siendo esos cristianos que hagan lo que el Señor Jesús nos ha pedido. Y entonces es importante que sigamos orando los unos por los otros, que sigamos pidiéndole a Dios que nos cuide, que nos libre del mal y que se haga su voluntad a través de esta situación que el día de hoy se está viviendo, y que nosotros tengamos la intención de servirle y de dedicarnos a Él en todo lo que nos sea posible. Creo que todos los que estamos viendo este video hemos escuchado la palabra de Dios, la hemos leído muchas veces o varias veces. Entonces no somos ajenos al tema. Sabemos lo que el Señor Jesús pide de nosotros. Sabemos lo que el Señor Jesús hace en nuestras vidas. Entonces hoy tenemos la oportunidad. Hoy debemos de ponerlo en práctica. Es tiempo de que sigamos esa enseñanza que el Señor Jesús nos ha dejado. Es tiempo de que nosotros mismos nos preguntemos, como les decía, ¿en dónde fundamos nuestras casas? ¿Dónde fundaste tu casa, mi hermano? ¿Fue sobre la arena o es sobre la roca de nuestra salvación? Es momento de que si le estamos fundando sobre la arena, es momento de que nos podamos arrepentir. Es momento de que podamos ponernos a cuentas con Dios, incluso antes de que la tormenta pegue. Es momento de que podamos hacer esos cimientos. Y si ya nosotros hemos fundado nuestra casa sobre la roca, pues es momento de poder seguir buscándole más, de obedecerle un poco más, porque siempre hay más que dar. El Señor Jesús nos ha puesto un gran ejemplo, un ejemplo que es difícil en ocasiones de seguir,
pero que vamos a poder seguir si cada día nos ponemos a escudriñar la palabra, porque eso es lo que Él quiere, eso es lo que Él nos ha pedido, escudriñar su palabra día con día, aprender cada día más de Él y de lo que Él ha hecho por nosotros. Hermanos, fundemos nuestra casa sobre la roca y busquémosle cada día de todo corazón. Eso es lo que el día de hoy quise que pudiéramos guardar en nuestros corazones, el fundar nuestra casa sobre la roca. Demos gracias a Dios por este tiempo y pidámosle esa sabiduría para dirigirnos, esa sabiduría para ser hijos suyos, para ser verdaderos cristianos. Vamos a orar, mis queridos hermanos, y poner esta enseñanza en práctica. Maravilloso Señor, queremos darte las gracias, bendito Padre, por este tiempo. Gracias porque tú nos has permitido entender tu palabra. Hermoso Señor, sabemos que a veces hacer a un lado nuestra carne, hacer a un lado lo que nosotros somos, es un poco difícil. Pero tú, mi Señor, tú ya has vencido al mundo y tú ya nos has dado la victoria. Por eso pedimos, Padre maravilloso, que tú puedas llevarnos, que sigamos ese ejemplo que nuestro Señor Jesús nos ha dejado y que fundemos nuestra casa sobre Él, que nuestra vida dependa de Él, que Él esté siendo esa ayuda en nosotros. Te doy las gracias, maravilloso Padre, porque tú has permitido que a través del Señor Jesús nuestras casas se mantengan fuertes. Y hoy te pido, mi Señor, que cada día luchemos por obedecer tu palabra, no solo por escucharla, sino que cada día reflexionemos en ella y hagamos ese tiempo para hablar contigo y para pedirte que nos ayudes a cumplirla. Que seamos esos hombres prudentes, que seamos esos hombres que edifican en un lugar que jamás será destruido. Te doy gracias, mi Señor, por esta bendición que nos das en este día. Gracias, bendito Dios. Te pido por cada hermano, te pido por nuestra iglesia, mi Señor maravilloso, porque aún estando lejos, nos mantengamos unánimes, nos mantengamos en un mismo espíritu, orando los unos por los otros, tratando de suplir las necesidades, mi Señor, que nuestros hermanos tengan. Te doy gracias, bendito Padre, por este tiempo. Gracias por tu hermosa palabra. Y te pido, mi Señor, que tú sigas permitiendo que sigamos fundamentando nuestra casa sobre ti. Te doy las gracias, mi Señor maravilloso, porque solo tú eres bueno. Gracias, mi Señor bendito. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Les aprecio mucho y que el Señor les fortalezca y les ayude. Sigamos en pie de lucha y sigamos siendo esos hombres, esos varones de Dios que busquen de Dios en todo momento. A Él sea la gloria. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Eres mi roca y mi protección, mi escudo y mi defensor. De mi vida